Bien, amigos, es lo dicho, estamos con Gabriel Amaro. Él es de AGAP y vamos a conversar sobre la ley agraria. ¿Qué cosa es lo que está detrás de esta importante legislación? ¿Qué cosa es lo que había antes? ¿Cuál es el estado de la industria de exportación en el Perú? ¿Y qué cosas se espera para los próximos años? Gabriel Casas, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, hay una discusión en el Congreso en este momento. Hay ya, digamos, a muy poco de una votación para una ley que es trascendental. En corto, ¿por qué es tan importante que el Congreso apruebe esta nueva ley agraria? ¿Qué es lo fundamental? Bueno, es importantísimo, primero, porque el sector agrario, con la actual ley, lo único que ha creado es desempleo, fuga de inversiones y, por otro lado, mayor informalidad. En un sector tan importante como es el sector agrario, que está en las zonas rurales, las más deprimidas y donde necesitan empleo, inversión y Estado. La actual ley agraria, que es una ley del año 20, si no me equivoco, Sí, 2020. que es la ley del señor Sagasti, en el gobierno del señor Sagasti. Así es. Esa es la ley que, digamos, se hace producto de los disturbios. Así es. Sagasti se asusta y para evitar poner orden, deroga una ley que era la conocida como ley Klimper, que tenía, no sé, creo que 20 años, Sí. y que había permitido en concreto y objetivamente una de los procesos más dinámicos en la economía peruana, que es de la inversión en el campo y en la industria. Esa ley que traía empleo y formalidad, en algunos lugares pleno empleo como en Ica, se cambió por la que tenemos ahora. Así es. ¿Qué cosa es lo que cambió en la ley? ¿Por qué es que la actual ley ha traído desempleo, informalidad y más problemas? Bueno, lo primero es porque la ley anterior iba a durar 10 años más. ¿Ya? Se extendió el 2019 por 10 años más. El 2020, ya teniendo un año más o menos, se deroga por el Congreso de Mirta Vázquez y de la presidencia del señor Sagasti. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes condiciones de largo plazo para invertir, no importa en el agro, en cualquiera, y de la noche a la mañana les cambias las condiciones a los inversionistas de todo tamaño, lo que hacen los inversionistas es no seguir invirtiendo. Y ya no vienen a un país donde les cambiaste las reglas de juego, porque el país pierde credibilidad. Eso es lo que dijo el Estado peruano, imagínate al mundo. Un país que había demostrado estabilidad, que había demostrado crecimiento, que estaba mejorando cada año su clima de negocios, lo perdió en un solo acto. ¿Por qué? Por una irracionalidad clarísima. ¿Cuánta inversión has calculado tú que se detuvo, dejó de venir o se fue? Mira, en 2019 nosotros calculamos que los siguientes 5 años iban a venir más de 3.000 millones de dólares, ¿ya?, en inversiones nuevas privadas, más o menos calculábamos entre 20 y 30.000 hectáreas. ¿Cuántos puestos de trabajo podrían haberse generado, grosso modo? Más de 150.000 empleos directos y por lo menos 200.000 empleos indirectos. O sea, se perdieron empleos, se perdió inversión, se perdió desarrollar el agro. Eso es lo que fue en concreto lo que trajo como consecuencia el efecto del temor y desconocimiento de Sagasti. Esa es una parte. Y el descrédito del Perú, ¿no? Tremendo. Por cambiar. O sea, nos golpeó la imagen claramente, Claro. porque tú venías en un país con ¿Serio? un tipo de legislación en ese sector que traía inversiones y de repente íbamos una revuelta y se vino abajo todo. Íbamos a los países a decir, somos países serios, tenemos estabilidad jurídica, respetamos a la inversión y de la noche a la mañana cambian las reglas de juego. Eso tenemos que recuperar, esa confianza se tiene que recuperar. Mira, estuvimos en China con la presidenta y con el ministro de Economía, varios ministros y toda una delegación de presidentes de gremios sectoriales. Entre ellos fui yo. ¿Qué se mostró al gobierno chino? Una serie de posibilidades de inversión, pero en infraestructura, no en inversión en tierras para desarrollos productivos. ¿Te das cuenta? Cuando termine en Chaimochi, ¿quién va a comprar esas tierras? Si no hay estabilidad jurídica, no hay un clima adecuado de negocios para poder desarrollar la actividad agraria. ¿Por qué? Porque una estabilidad que había, acuérdate, de manera tributaria se pagaba la responsabilidad del 15% renta en zonas donde no hay servicios públicos prácticamente. Por eso hay esa diferencia en donde un sector que está sometido a una serie de riesgos
que no tiene otro sector económico. Tú puedes perder todo tu activo porque no hay agua, por ejemplo, o porque hay mucha agua, como un Huayco, lo que fuese, ¿no? Y eso lo reconocen todos los países, además, ¿no? Ahora, hay un tema muy interesante cuando se habla de los incentivos a los que te estás refiriendo, porque hay veces la gente no entiende por qué tendrías que tener incentivos. O sea, ¿por qué el agro incentivos? ¿Por qué no la televisión incentivos? ¿Por qué no? Sí, ¿no? clarísimo. Y entonces no se entiende la razón, ¿no? Pero hay muchas cosas que es necesario explicarle para que el público entienda que lo que pasa con la industria de agroexportación es que justamente va a unos mercados y compite con otro producto que de Chile o de México o de donde sea del mundo, y estás compitiendo en calidades y en precios. Así es. Entonces la única forma que tú puedas llegar es compitiendo en ambas. La calidad la tenemos. Sí. El precio podría ser un problema si no tienes incentivos. Sí, a ver, para empezar, que la ley agraria, la ley de promoción agraria que se derogó, era para toda la agricultura, no solamente para agroexportación. Los que no quieren agroexportación la atacan y dicen que era la ley para la agroexportación, lo que es mentira. Era para agroindustria, agrícola, pecuaria y también para agroexportación. Y en agroexportación está todo, la parte de exportación agrícola como la ganadera también, la de pollos y todo, ¿no? O la industria de desarrollo de alimentos, digamos. La pregunta es bien importante lo que dices. Todos los países del mundo ayudan a su sector agrario. ¿Por qué? Es bien simple, es un sector estratégico y esencial. De eso depende el desarrollo de los países, la alimentación de sus ciudadanos, y aquellos países que tienen posibilidades alimentan al mundo, como es el Perú. ¿Te das cuenta? Por lo cual siempre va a ser un sector que tenga condiciones particulares. Y los países, los ministros de Agricultura de todos los países desarrollados lo declaran así. La FAO misma lo declara así. Entonces en el Perú tiene que seguirse esa misma línea. ¿Por qué? Porque adicionalmente, como somos un mercado abierto, como corresponde, nosotros competimos con productos que llevamos al mundo de nuestros productos agrarios como productos agrarios que recibimos del mundo por la balanza comercial alimentaria. Con lo cual tenemos que tener también unas condiciones especiales como la tienen todas las agriculturas y todo el sector agrario del mundo. Bien, ahora, esos incentivos, que es muy importante explicarlos con cuidado, pueden venir por el lado de una rebaja en el impuesto que ustedes tienen a la renta, y en vez de pagar 30 como cualquier industria que esté en la ciudad, ustedes pagan 15%. Hoy día es 20%. Claro, 20. El próximo año es 25%. Ya. Otra forma de que le den incentivos es dándoles dinero, como hacen otros países. Sí, claro, hay otros países que dicen, bueno, si tú estás acá, yo te doy tanto de plata por hectárea y vas a poder trabajar. Cosa que no estamos pidiendo nosotros. Claro, ahora, a ustedes no les dan dinero. No. O sea, digamos que la inversión en el campo que hace la industria es básicamente por cuenta y riesgo. Así es. Y en zonas donde no en otros países, por ejemplo, desarrollados, que reciben, aparte de un mejor clima de negocios, subsidios directos, tienen toda la infraestructura. Acá Claro. no hay infraestructura. Hay poca infraestructura. O sea, en realidad hay casi nada de infraestructura. No, no solamente eso, servicios públicos, muy poco. Entonces, el que desarrolla la actividad agraria Hace todo. tiene que hacer muchísimas cosas más de los servicios que está obligado a dar el Estado y no da completamente. Por ejemplo, ¿qué cosa ocurre en Ecuador o qué ocurre en Estados Unidos? Ellos o en Colombia, ¿les bajan los impuestos también? Sí. ¿O les dan dinero? ¿O ambas cosas? Ambas cosas, ¿no? Tienen fondos, por ejemplo, donde el sector privado aplica los fondos y tiene una serie de ventajas. Tienen hasta cero renta con diferentes condiciones para inversión actual, reinversión, etc. O sea, cada país adapta su regulación para darle sostenibilidad y competitividad a su agricultura de todo tamaño. Ojo, no solamente a la pequeña, evidentemente a la pequeña le dan una serie de condiciones mayores, sino a toda la agricultura. Mira, la propia FAO dice en las recomendaciones al mundo, a los países, por la crisis alimentaria, ya no habla solo de pequeña agricultura, dice que los países ejerzan todas las acciones necesarias para que ninguna empresa del sector agroalimentario quiebre y sea sostenible. Acá se le está castigando. No te digo en este gobierno, sino a partir de lo que pasó el 2020, ¿no? Y no
ha podido darse una ley adecuada para todo el sector, no solamente para las empresas. Esta ley tiene una ventaja, la que se está discutiendo en el Congreso, y queremos que salga antes de fin de año. La ventaja, ¿cuál es? Que adicionalmente hay elementos más potentes para la pequeña agricultura que no le quitan lo que ya tenía, sino son adicionales y cada uno elige lo que más le conviene, ¿no? Por ejemplo, hay incentivos para que se incluyan, se incorpore la pequeña agricultura de manera asociativa en una cadena productiva moderna de aquellas empresas que ya tienen mercado, Sí. que tienen el conocimiento y tecnología, Sí. y que además ayuden a la pequeña agricultura para que eleven su productividad. Entonces, esos incentivos son vitales porque ya involucras a la agricultura moderna empresarial en ayudar algo que tiene que hacer el Estado, de sacar de la pobreza al pequeño agricultor, y todo eso de manera libre, no te obliga, ¿te das cuenta? Bien. Entonces, está en este momento en debate y en votación. Entraría al pleno, esperemos, si no es hoy día, en los siguientes días esperemos que sea hoy día. Yo pregunto una cosa bastante inocente. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Parece inocente, pero a veces se descubren cosas ocultas detrás de quienes están en favor o en contra de esto, porque yo pensaría que quienes están, digamos, contra el gobierno pueden ser los que están opuestos a la ley, y quienes quieren apoyar la inversión indirectamente al gobierno están en favor. En realidad, me pensaría que la izquierda está en contra de la ley por su discurso siempre anti-inversión, y pensaría que la derecha está en favor por su sesgo pro-inversión. ¿Tú cómo hueles dónde está la oposición y Mira, el apoyo? Yo te comento, esto se aprobó hace pocos días en la Comisión Agraria y se aprobó por amplia mayoría de diversas tendencias políticas, y eso es bueno. Qué bueno. Sí, hay algunos partidos de izquierda que lo apoyaron, otros no, ¿no? Hay unos que son muy, o sea, no entienden, no les gusta la empresa privada, no les gusta que el pequeño agricultor tenga una alternativa para salir de la pobreza. Como pasa en otros países, el pequeño agricultor es un agente económico, un generador de riqueza, y no tiene por qué ser pobre. Hay que ayudarlo a integrarse, a que piense como empresario y a que actúe en el libre mercado. Eso no les gusta. Entonces sería bueno, yo te voy a alcanzar la relación de los que han votado a favor y quienes en contra, y ahí te vas a dar cuenta de que hay una izquierda que sí se da cuenta y está apoyando, pero hay otra que no, ¿no? De repente son individualismos, ¿no? Por eso yo no quiero hablar de izquierda ni de derecha, yo quiero hablar de personas que, independientemente del partido político, sí son conscientes que hay que tener una norma totalmente distinta y hay que ayudar al pequeño agricultor a que se integre con una nueva mentalidad empresarial a una actividad agraria moderna. O sea que podríamos pensar que con la dación de esta ley estamos a puertas de tener una inyección de inversiones en el sector agrario. Muy grande, muy grande. Yo creo que va a ser un nuevo salto y un nuevo boom agrario peruano, porque estaríamos nuevamente en condiciones de competir con aquellos países que están dando muchísimas más facilidades y son más estables que el Perú, ¿no? Y además de ello, imagínate tú, si logramos, acuérdate que no es solo una ley la que necesitamos, arreglar otras leyes, hay que arreglar muchas cosas que está arreglando el Ministro de Agricultura actual, de agencias de agricultura, de temas regionales, etc. Si logramos incorporar esos 2 millones de pequeños agricultores y sus familias a la modernidad, los sacamos de la pobreza y el Perú cambia. Porque va a haber pleno empleo en la sierra y en la selva, en una actividad que es muy noble, pero muy riesgosa, y el Perú cambia. El gobierno, el ejecutivo, está jugado en favor de la ley. Me hablas de la agricultura, pero el que manda a veces es economía. ¿Cómo está? O la presidenta de la República. ¿Sabes cuál es el temperamento? A ver, mira, el ministro de Economía, José Arista, ha sido ministro de Agricultura. Qué bueno, Antes. entonces. Es bueno, ¿no? Ha sido gobernador regional de una región que hay mucha agricultura. Estupendo. Estupendo. Y ahora es ministro de Economía. En marzo y abril, y creo que en mayo también, hay una serie de declaraciones de él en los medios de la televisión y en la prensa, en donde él
se lamenta que hayan derogado la ley de promoción agraria y dice que el gobierno va a presentar una nueva ley promotora para la agricultura, porque lo que pasó con la actual ley es de terror y todavía se lamenta y critica la ley Sagasti. Claro, y reconoce que con esta ley se ha incrementado la informalidad y muchas empresas de todo tamaño han quebrado, lo cual es real. ¿Ya? Estupendo. Entonces, el hombre había hablado en favor, había criticado, tiene experiencia política. Sí. Es el mejor de los mundos para el sector. Sí, ¿Y ahora cómo está? Actualmente el ministro de Agricultura no ha cambiado, digamos, su forma de pensar y públicamente ha dicho que el gobierno la va a aprobar y él tiene la voz de la presidenta, es el gobierno, ¿no? Y que va a aprobar la ley y va a apoyar la ley, y lo dice en todos los foros, en todas las entrevistas, lo cual es muy bueno, ¿ya? Y además está haciendo varias cosas positivas para sacar adelante al sector agrario de todo tamaño, como corresponde, ¿no? Sin embargo, sí hemos visto presión del Ministerio de Economía en el Congreso, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta ley no se apruebe. Y eso es muy malo. Pero será de algunos funcionarios, no el ministro. Espero. Y eso está mal. Pésimo. Pésimo, porque el ministro no puede decir una cosa en la prensa y por otro lado vemos que en el Congreso su ministerio está actuando de otra manera. Y eso es grave, ¿no? Ahora, es contradictorio, ¿no? Es contradictorio y yo lamentaría si es posición completa del Ministerio de Economía, pero yo creo que todos podemos recapacitar, ¿no? Y lo que necesitamos en el Perú, primero es cambiar de chip. Necesitamos un clima de negocios que nos saque de la posición 61, que es mediocre, de competitividad, y pasarnos a las primeras posiciones de competitividad en el mundo, que podemos hacerlo. Y eso solo se hace cuando tienes clima de negocios en donde atraigas inversión. Hoy día el agro está en más del 90% de informalidad, producto de esta ley. Eso le hace daño a la economía, no trae recaudación, no trae crecimiento ni empleo. Si queremos traer inversión, sacar de la informalidad al sector agrario y al país, traer divisas y traer inversión, tenemos que mejorar la ley actual, pero con urgencia. Te iba a preguntar, porque hay un déficit fiscal y el gobierno podría decir, yo necesito dinero. De todas maneras, lo que la ley al final está aparentemente trayendo como resultado es una exoneración y por lo tanto en la visión de alguien puede ser y decir van a haber menos impuestos. Claro, tú dices va a haber más inversión, al contrario, vas a disparar la inversión con esto. Entonces el ministro podría decir, pucha, me vas a mover la caja. Y podría, no sé, porque si él está tan a favor porque ha sido gobernador o alcalde o ministro, etcétera, oye, es un tipo que ha declarado que está de acuerdo, todo hace pensar que hay viento a favor. Pero los números que él tiene no parecen tan halagüeños al cierre del año. Entonces, podría haber ahí alguien que está diciendo, mejor detengamos este egreso o esta no recaudación. ¿Podría ser algo así o no? Mira, yo te diría que parece que no han leído ni han visto los resultados de la ley de promoción agraria derogada. Cuando hubo las leyes normales anteriores, el Perú recaudaba, 60 millones de soles al año. Hoy día está recaudando casi 1.000 millones en agro, en tributos. Imagínate con la ley de promoción agraria. ¿No? Otro. ¿Qué tal contraste? Exportábamos 600 millones, divisas para el Perú, 600 en el agro. Este año. Hoy día más de 10.000 millones de dólares. Según Sionis, 12.000 y pico vamos a cerrar. ¿Sabes cuánto en planillas, en promedio, en empleo formal, directo, ha entregado en los últimos 20 años con la ley de promoción agraria? Más de 100.000 millones de soles a la gente. Entonces eso mueve la economía. Solo basta ver los resultados de la ley de promoción agraria para que cualquier ministro de Economía del mundo promueva una nueva ley de promoción. ¿Te das cuenta? Y además esta ley tiene una ventaja que no tenía la anterior. ¿Cuál? Tiene la posibilidad de dar incentivos directos, o sea, incentivos en renta, para que haya una unión asociada de pequeña agricultura con los que ya conocen y tienen el mercado que es la agricultura moderna. ¿Para qué? Para acelerar ese proceso de transformación de la pequeña agricultura a la modernidad. Para sacar a la gente de la pobreza, que debe ser la principal preocupación del Ministerio de Economía. Claro. Sacar de la pobreza, eliminar la informalidad, no atacándola, sino dándole alternativa de formalidad, generando pleno empleo, ¿no?
y aumentando evidentemente las divisas y la recaudación con un clima de negocios adecuado para este sector económico. Ahora, podría ser, Gabriel, que miremos el panorama del ministro de Economía desde afuera, ¿ya? Entonces, la gente le diría, a ver, ¿cómo usted podría estar con alguien de su equipo trabajando en contra de esta ley que va a generar inversión y al final de cuentas más impuestos, ¿no es cierto? Y por otro lado, usted sí es rápido en dar ayudas, por ejemplo, a Petroperú, ¿no es cierto? En gastos que, en préstamos, pérdida sí. Cobertura de deuda, en fin, que no lleva a ninguna parte, sin decir nada, sin chistar. O sea, firmas el cheque y ya, dice, ahí está el arreglo. O modificando los números para que parezcan azules cuando son recontrarrojos del Banco de la Nación. Y en general, o sea, en una situación, es parte de esa contradicción que aparentemente hay, ¿no? O habría, ¿no? Si es que no se promueve esta ley. Porque es una locura que si tú tienes una persona o un sector que le está marcando claramente una pauta de crecimiento y de recaudación y empleo con números, o sea, por todos lados, ¿no? Claro. Expansión de todos los sectores, empleo, en fin, un clima positivo de inversiones. Tú dices, no. Pero mándale un cheque a Petroperú en febrero o marzo que tienes que hacerlo otra vez. Entonces estamos, sinceramente, de una manera casi desquiciada, diría yo, ¿no? Claro, a ver, no es coherente. No es coherente, ¿no? Claro, lo que tenemos que ver no solamente es el corto plazo, sino el largo plazo. En el tema de Petroperú ha habido una decisión política que, a nuestro entender, es mala decisión política, ¿no? Lo que necesitamos es ampliar la inversión, atraer inversión. Se ha perdido mucha inversión y necesitamos generar confianza en el país, ¿no? En el caso del agro y la ley agraria ha demostrado durante 20 años que es exitosa, que es el camino correcto y la que estaría aprobándose es mejor, va a dinamizar más. Y estamos esperando a miles de inversionistas que quieren venir al Perú, que hay que salir a promover. Mira, hay un viaje esperado a Estados Unidos el próximo año con el gobierno, el sector privado, a Estados Unidos, a España. Yo he pedido que sea también Inglaterra, Alemania, etcétera, Brasil mismo, ¿no? Hemos estado esta semana con el Congreso, muy bien por el presidente del Congreso, promoviendo toda la relación Perú-Brasil, por el puerto de Chancay, por la nueva ley agraria, las zonas económicas y todo. Es lo que hay que hacer, ir en conjunto. Pero no es coherente lo que está pasando, que por un lado se regala el dinero y se bota el dinero en Petroperú, además con los cambios de directorio y todo lo que hemos visto, y que encima se ponga en riesgo, me parece, el Banco de la Nación, ¿no? Claro, ¿no? Lo está financiando. Y por otro lado, aquello que te puede generar más formalidad, más recaudación, más empleo. No lo empujas. Mejora para las regiones, porque esto es inversión para las regiones, dinamismo económico para las regiones y una mejora para la gente. No lo estén promoviendo. El gobierno lo está promoviendo con el Ministerio de Agricultura, otros ministerios también, Mincetur, Cancillería, lo ha dicho... o sea, hay un consenso en muchas partes del gobierno, claro. Hasta el ministro Mucho está a favor. Yeah. O sea, hay varios ministros de la producción a favor. Pero sin embargo, vemos algunas sanciones de algunos funcionarios internamente que podrían estar boicoteando esto. Que no son, digamos, no están alineados a esto con algo que ha dado resultado y una política de desarrollo del país disruptiva en un momento del mundo que es muy complicado. Sí. Nuestro principal mercado es Norteamérica ahorita y Europa. Europa está muy complicado. Si no vas a China... En China es una puerta... Que se está abriendo. Que se está abriendo porque hay que competitivamente. Y que hay que entrar con todo. Sí. Pero, ¿qué va a pasar con Chancay si no tiene carga? ¿Qué va a pasar con los proyectos de irrigación que el ministro de Agricultura y el gobierno muy bien está tratando de destrabar? Si no hay un clima adecuado para que venga la inversión, la van a invadir. Sí. Vamos a perder la inversión del Estado. Sí. Y para construir confianza, no esperen pues esperemos a que salga Chaimochi para traer la ley. No, la inversión la tenemos que traer desde ahora. Ahora, entonces, esperamos que las cosas funcionen y que este programa sirva para reflexionar el día de hoy y en las siguientes horas. Pero háblame un poco más del sector agrario, porque el público quisiera que entendiera. A veces lo repasamos contigo, pero es bueno volver a repasarlo. Yo soy de la teoría, como decía un expresidente, usted tiene que repetirlo 10 veces
para que la gente lo entienda, porque a veces no la chapas a la primera, por mil razones, pero tienes que seguir R y R con estos temas. En realidad, Gabriel, el sector agrario peruano es muy competitivo. Es muy competitivo. A pesar de todas las circunstancias, inclusive de la barbaridad de Sagasti y compañía, el sector agrario ha logrado continuar en su senda de crecimiento y desarrollo. O sea, como es el peruano, resiliente, capaz de levantarse, y así como vencimos al terrorismo y a la hiperinflación, vencemos a los gobiernos bárbaros como el de Sagasti, que destruyó algo que debe haber sido no 12.000 hoy, sino quizá 20.000 hoy. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué es tan importante esto? O sea, ¿cuál es la posición en la actualidad de la industria de exportación en el extranjero? ¿Estamos liderando realmente? Mira, estamos en el puesto 11º en el mundo de principales países exportadores de frutas y hortalizas. 11º. 11º. Como país. Como país en el mundo. Somos muy respetados. Nuestros productos son muy buscados en el mundo, ¿no? El problema está que esto se acaba. O sea, ¿por qué? Hoy día, el año pasado, todos los números agrarios en rojo. Todos. A agosto y durante los últimos 12 meses, en promedio, se han perdido 70.000 empleos formales, todos en las zonas rurales y en las regiones. ¿Por qué? Por la falta de inversión, por la falta de reinversión, por el clima de una ley que lo que está haciendo es ajustar a lo poco de formalidad y a un sector particular y especial que tiene el Perú, que es el sector agrario. Ha aumentado la informalidad en 10 puntos. Eso lo reconoce el propio Ministerio de Economía. De esto no te habla el Ministro de Trabajo ni el Ministerio de Economía. Pero algunos dicen que la ley agraria nueva, esta que se está tratando de promulgar, ¿tiene temas de carácter laboral? No. Este proyecto de ley que se aprobó, el dictamen, que se aprobó hace pocos días, hace una semana, en la Comisión Agraria, no tiene el capítulo laboral, no tiene nada. El capítulo laboral se va a mantener de acuerdo a la 31.110. Y lo que están haciendo es mentir. Están asusando a la gente por gusto, por réditos ideológicos, políticos, o qué sé yo. Y están mintiendo públicamente. La ley que entraría, esperemos hoy día o los siguientes días al Congreso, no tiene el capítulo laboral y se va a mantener el capítulo laboral tal cual. Pero a pesar de lo que tú señalas, el Perú ha logrado colocar ciertos productos, digamos, en un lugar privilegiado, o quizá en los primeros lugares del planeta. Sí. A ver si me corriges. Algo está pasando con el arándano. Sí. ¿Somos primer exportador de arándano en el mundo? Sí. Algo está pasando con la pitahaya, algo está ocurriendo con las uvas, también con los cítricos. O sea, hay productos tipo, no sé si llamarles bandera, pero hay productos que están teniendo un desempeño de una gran competitividad en el mundo y son aceptados plenamente en mercados donde antes no entrábamos. Era imposible ver, no sé, uvas en el extranjero que no sean chilenas, fruta que no sea chilena o neozelandesa o norteamericana, pero hoy día, en realidad, yo soy testigo de excepción. He vuelto a estar en Europa hace no mucho y he tenido la oportunidad de probar nuevamente el tema de espárragos en las tiendas más sofisticadas en Madrid y una serie de productos espectaculares en diferentes partes de Europa. O sea, somos capaces de exportar, competir, vender y seguir creciendo. Eso no se entiende bien. Cree la gente que eso se ha logrado excepcionalmente y no producto de un esfuerzo donde está el sector público y privado juntos, porque solo no vas a poder hacerlo. Tú no puedes hacer tus naranjas y llevarlas para vender tú solo. Es todo un proceso que tiene una serie de temas que tienen que ver con el agua, con el clima, con la inversión, con la seguridad, con la parte laboral, con la exportación, con la llegada a los productos, con los mercados donde se vende. Es una cadena sumamente delicada y sumamente sensible. Yo te diría, por lo que yo he visto, es casi un arte esto. O sea, no es simplemente, no quiero desmerecer a la minería, para nada, que es un proceso bien complejo. Pero la producción de fruta es algo absolutamente complejo, porque es hipersensible. Mientras que el mineral, en fin, lo vas a sacar, lo vas a colocar en blisters o en lo que sea, lo pones en el barco y te lo llevas, ¿no es cierto? Puede haber un tifón, pero va a llegar igual. En cambio, la fruta no es así, no lo puedes ni mirar, ni respirar cerca, porque le pasa algo a ese embarque. Entonces, es muy complejo. Y por otro lado, lo que he visto son la realidad de los puertos. O sea,
En el Perú los puertos han recibido una gran inversión, se están modernizando para exportar, justamente. O sea, este flujo está saliendo de acá. Lo que pasa con el puerto San Martín, en Paracas. Oye, ayer veía un barco y veía una noticia espectacular. Creo que es un barco al mes o a la semana que está saliendo. Oye, Todas las semanas salen barcos de... Sí. qué orgullo. Qué orgullo, sí. Pero ayer hace 2 días estuve con el presidente del Congreso en un evento Perú-Brasil sobre el puerto Chancay y la integración con Brasil. Y yo al final, casi al final hablo yo. Y le digo, mire, primero agradecerle el esfuerzo, y es bien importante lo que está haciendo el presidente del Congreso. Tenemos a Chancay, y Chancay no es importante por la infraestructura, y eso no se han dado cuenta, sino que es un elemento disruptivo en la economía, en los sectores económicos. ¿Por qué? Porque te conecta con un inmenso continente de manera directa. Pero si no hacemos, tenemos que correr con lo que no hemos hecho años atrás. No hemos hecho autopistas, no hemos hecho ferrocarriles de conectividad, no tenemos una ley agraria que nos permite atraer inversión para abastecer un inmenso mercado. Los buques van a llegar llenos, no van a tener por dónde sacar su mercadería a Brasil, a Colombia, a Chile. ¿Y con qué se van a ir si no tenemos carga suficiente? Y estamos peleándonos por una ley agraria que es evidente que necesitamos. Nosotros estamos pidiendo con la ley agraria ayudar a los pequeños para que se formalicen y entren a la cadena de modernización, para que eleven su calidad de vida, salga de la pobreza y el Perú tenga productos, no solamente los, digamos 20 productos más importantes, sino tenemos cientos, miles de productos más. La propia papa podríamos estar exportándola. Pero mira, no existe el marco jurídico ni la estructura actual del Estado adecuada para poder estar orientados a eso que deberíamos estar ocupados. El Congreso se ha dado cuenta, a pesar de todo lo que digan, el presidente del Congreso, el presidente de la Comisión, varios grupos políticos se han dado cuenta y están acompañando este proceso. Pero tenemos que ir más rápido, estamos tarde, no estamos solos en el mundo. Hay muchos países que compiten y quieren que no tengamos éxito y prefieren que estemos peleados entre nosotros. Sí. Le tiran palos al bueno, ¿no? Le dicen que es pro mineros ilegales, pero en realidad, al final de cuentas, cuando tú miras lo que estás sacando y haciendo, tienes este apoyo a la ley agraria que es fundamental. Sin él no se podría hacer. Sin él, sin el presidente del Congreso y varios grupos políticos. La Comisión Agraria. Pero tú has dicho algo bien cierto. Mira, el presidente del Congreso, y creo que hay que ser objetivos, tiene toda una agenda, y él la dijo el primer día, de desarrollo y de competitividad para el país en el Congreso. Está recibiendo a todos, está impulsando buenas leyes, está atendiendo y tiene un discurso que lo está llevando a la acción. Yo creo que hay que promover lo bueno. Y a pesar de todo lo que sigue el Congreso, nosotros estamos viendo que está sacando buenas iniciativas y está acompañando este proceso de desarrollo del país. Yo creo que tenemos que confiar, trabajar más en conjunto, acompañar los procesos, tanto el Ejecutivo, gobiernos regionales, como el sector privado. Es la única manera de sacar al país adelante. En vez de criticar, ponernos a trabajar. Para terminar... Perdón, y sin temas ideológicos. Hay que pensar en el país y en la gente. Para terminar, Gabriel, quizá el ministro no te ha escuchado y de repente puedes aprovechar para decirle algo. Eso lo convertimos en un clip, se lo mandamos al MEF para que te escuche. ¿Qué le dirías a Arista? ¿Estuvieras con él? Ministro, por favor, póngase las pilas. Yo lo que diría al ministro Arista es que yo tengo clarísimo el sentir de él en las declaraciones públicas que he hecho de apoyo a una nueva ley agraria, ley de promoción. Y yo estoy seguro que el haber pasado por el Ministerio de Agricultura y por el gobierno regional lo ha hecho ver la realidad del sector agrario y la necesidad de tener marcos jurídicos, ¿no? Y acciones concretas del Estado peruano para sacarlo adelante. El país va a salir adelante con un sector agrario que no es un problema, es una solución para el desarrollo del país. Y yo creo que el ministro Arista tiene una tremenda responsabilidad de apoyar esta ley para salir más rápido del subdesarrollo y sacar más rápido la pobreza a millones de agricultores. Muy bien. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alfonso. Eso es todo, amigos. Gracias y buenas noches.